Apreciados hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes para estudiar la lección número 7 que lleva por título Idiomas, texto y contexto. Es una lección interesante donde estudiaremos varios detalles que se involucran, herramientas, pasos, procesos para una mejor comprensión de la palabra del Señor. Y en nuestra vida diaria, cuando estos conocimientos son empleados, nos van a permitir tener una mayor riqueza y un cristianismo más efectivo que pueda honrar el nombre de nuestro Dios. Así que como pueden darse cuenta, será una lección muy interesante y quiero compartirles a ustedes los 3 puntos fundamentales. El primero, cómo entender las escrituras. El segundo, las palabras, formas y su significado. Y la tercera parte del estudio, el texto en su contexto y el propósito del mensaje. En esta ocasión nos acompaña el pastor Alejandro Medina y el pastor Francisco Ramón de Dios. Así que por favor, acompáñenme para hacer una oración y dar inicio al estudio de esta lección. Bondadoso Dios, te alabamos en esta hora y te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Vamos a iniciar este estudio y lo hacemos con la certeza que el Santo Espíritu estará guiando cada pensamiento, cada expresión, de tal manera que podamos enriquecernos en el conocimiento y en el estudio, y esto pueda contribuir en gran medida para que nuestra vida cristiana, Señor, pueda afirmarse en tu bendito nombre. Que tu palabra pueda ser el alimento que nosotros necesitamos, Señor. Acompáñanos, por favor, en este estudio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quédense con nosotros, vamos a estudiar la lección número 7. Queridos hermanos, vamos a dar inicio entonces con la lección número 7 que lleva por título Idiomas, texto y contexto. Cada semana hemos ido avanzando acerca del estudio de la Biblia, principalmente a través de esta lección, basado el estudio en esta lección. Y esta semana vamos a estudiar en 3 énfasis principales. El primero que vamos a analizar a continuación, cómo entender las escrituras. Pastor Alejandro Medina, este podría ser tal vez uno de los desafíos más grandes, cómo entender las escrituras, porque seguramente nos vamos a encontrar con grandes desafíos. Ayúdenos en la comprensión de este cuestionamiento, por favor. Bueno, en realidad es una pregunta muy amplia. Ujú. Se cita 2 Timoteo 3, 16 y 17, en donde la Biblia dice que uno de los propósitos de la Biblia es para enseñar, redarguir, corregir e instruir al ser humano para ser transformado, e instruir en justicia. Los 4 verbos son muy importantes y el objetivo es transformarnos a los seres humanos, enseñarnos, redarguir es convencer, corregir e instruir. Y es interesante que enseñar e instruir no es el mismo significado en el idioma griego. Así que dice la palabra de Dios que Él la revelación divina en 2 idiomas. El idioma hebreo, por un lado, con un objetivo muy claro que nos da el Señor para darnos una parte de las Escrituras, pero luego nos va a dar el Nuevo Testamento en el idioma griego. El griego era el equivalente al inglés en esta época, es decir, el idioma universal. Hoy nosotros, si hablamos inglés, podemos andar por todo el mundo y en la mayoría de los países del mundo se puede uno comunicar en inglés. En aquella época el griego era el idioma universal en la mayor parte de Europa, y en las zonas Egipto, Palestina, gracias a que previamente Alejandro Magno había Ujú. desarrollado el helenismo en todos esos lugares. Por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego, era el idioma universal, era el idioma que se manejaba de manera internacional,
Así que eso permitió que al Evangelio desarrollarse y crecer de una manera extraordinaria. Es decir, el griego facilitó mucho la predicación del Evangelio. Pero hay otro factor que tiene el griego. El griego es uno de los idiomas más exactos de la historia de la humanidad. Es decir, es un idioma gramaticalmente muy bien estructurado que refleja el pensamiento de una sociedad en una época que, si bien es cierto, los idiomas no son perfectos, ningún idioma es perfecto, este es mucho más exacto que una buena cantidad de las lenguas que hemos tenido en la historia de la humanidad y pues favorece una mejor transmisión de las ideas. De ahí, de esa manera, el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús, se van a registrar en este idioma, lo que va a favorecer la, el desarrollo de las escrituras. Y finalmente decir que ese lenguaje universal que tenemos nos recuerda, a pesar de que el griego tiene su desarrollo, su transmisión, pues que el testimonio de Jesús, el testimonio de la Biblia, se pueda seguir transmitiendo en el idioma que sea hasta el día de hoy a cada uno de nosotros. Gracias, pastor. Y entonces, pastor Francisco, de cualquier manera, ya tenemos esas evidencias, esas herramientas muy importantes. La pregunta, ¿cómo entender las escrituras? Nos va a situar en un proceso, en una serie de acontecimientos. Finalmente, la Biblia tiene o se escribe como propósito, como para dar testimonio de la obra de Dios en la historia, de su plan para redimir a la raza humana, pero también para establecer los fundamentos, para trazar justamente el camino. Y en ese escenario ya vemos que intervienen varios idiomas, incluso una nación. Hoy nosotros somos privilegiados al tener diversas traducciones, pastor. No en todos los lugares se tiene semejante beneficio, pero ¿cómo allegarnos a la comprensión de las escrituras, pastor? Gracias, pastor Enoch. Ya el pastor Medina hizo referencia a, a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 5 al 17, y tiene que ver con eso, pastor. El apóstol Pablo le dice, persiste, del versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras. Es decir, ¿cómo nosotros nos acercamos a la Biblia? Nosotros nos acercamos a la Biblia como lo que es, pastor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aunque es cierto de que hay paráfrasis que diluyen la riqueza de un mensaje, aunque eso es verdad, pastor, una verdad también que es muy cierta es que la Biblia contiene un mensaje que para el lector puede marcarle la vida que él puede seguir desde niño, experimentar en cada etapa de su vida el plan de Dios, pero que tiene el propósito final, pastor, de hacernos sabios para salvación. Es decir, darnos ese discernimiento que nos prepare cada día para estar listos para el encuentro con Cristo Jesús. Además, quiero decir que, bien decía el pastor, que la enseñanza no es lo mismo que la instrucción. La enseñanza se le da a alguien que no sabe, la instrucción se le da a alguien que quiere aprender, la corrección a alguien que anda mal y redarguir a alguien que quiere cambiar su manera de pensar. Y la Biblia tiene ese poder, ese poder. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo el Señor llega a nosotros? A través de palabras. El poder que hay en la palabra es un poder tan grande que el Señor llega a nuestros corazones a través de las palabras.
Y es por eso que ocupa lenguaje, este lenguaje que tiene el propósito de transmitirnos. Hoy nosotros no tenemos la Biblia ni en griego ni en hebreo, que para algunos se nos haría muy difícil tratar de entender toda su riqueza, pero tenemos la Biblia en nuestro propio lenguaje, pastor. Y siempre que nosotros nos acerquemos y nos aproximemos a ella, podemos hacerlo como la palabra de Dios y con la disposición a obedecer lo que ésta enseña. Gracias, Pastor Medina. Y vamos a encontrar un desafío, pero al mismo tiempo la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos presenta una continuidad que es consistente, y esto al mismo tiempo manifiesta y exalta, reconoce, respalda los principios que rigen la voluntad de Dios, y de esta manera podemos comprender de una forma mejor, porque la Biblia no se contradice a sí misma, pastor. De ninguna manera, la palabra de Dios tiene continuidad, es una de sus grandes virtudes. Si a eso le agregamos que son varios autores y que son siglos de diferencia entre uno y otro, y se mantiene una constante en las escrituras, eso es lo que nos hace pensar en su origen divino. Es decir, no estamos hablando de cualquier obra. Es muy difícil, yo he dicho en otras ocasiones, editar una obra de esta naturaleza con tantos siglos de diferencia, 1500 años de diferencia, son 15 siglos de diferencia entre un autor y otro en ocasiones, y se mantiene el mensaje, se mantienen las ideas, se mantiene la perspectiva, a pesar de que cambian los estilos, pero la palabra de Dios mantiene esa continuidad. Ahora, hay algo que es verdaderamente extraordinario, que va más allá de la continuidad, más bien que fortalece la continuidad, y es el tema de las palabras, el significado. En todos los idiomas tienen sus palabras, y las palabras tienen un origen. Nosotros hablamos el castellano tiene un origen latín, es parte de las lenguas romances, como el italiano, como el catalán, como el francés, como el valenciano. Todos esos idiomas son de origen latín, pero las palabras que nosotros hablamos tienen un origen, tienen una razón por la cual surgieron. Pues en hebreo y en griego las palabras tienen un origen, y nosotros tenemos que tratar de buscar, si encontramos el significado, ese significado no pierde continuidad entre un testamento y otro. Y aquí en la lección se mencionan por lo menos dos palabras, dos muy interesantes. Cuando se habla de la misericordia, por ejemplo, se utilizan bastante el término de misericordia, chesed, que cuando leemos nosotros misericordia, que aparece muchas veces en la Biblia, no nada más se utiliza, dicen, bueno, pues es que se refiere a que Dios es misericordioso, pero va más allá de eso. Tiene que ver con amor, benignidad, actitud hacia el pacto. Es una palabra muy rica y muy profunda, como bien dice la lección, y eso nos ayuda a entender mejor las palabras del Antiguo Testamento, el significado que tienen. Es un error, mis queridos amigos, utilizar un diccionario de la lengua castellana para entender el significado de las palabras bíblicas. Lo ideal sería que consiguiéramos un diccionario bíblico para entender qué significan las palabras de la Biblia en el idioma en que se escribieron. Y recuerden, ¿qué significaban las palabras cuando se escribieron? No hoy. Correcto. Vamos a ir cerrando esta primera sección, Pastor Francisco. Es un desafío entender las Escrituras, pero es mucho más sencillo cuando lo que vamos aprendiendo lo vamos aplicando a nuestra vida, pastor. Sí, gracias, pastor. Es correcto lo que usted dice. La Biblia deja claro que la enseñanza y la manera de vivir tienen mucho que ver
con lo que nosotros estamos leyendo. Es como, o sea, voy a tratar de ejemplificar esto. Hay veces que muchachos me preguntan, pastor, ¿está bien leer este tipo de libros, este tipo de literatura? Y entonces yo les pregunto, ¿qué pensamientos vienen a tu mente? ¿Qué te da, o sea, cuál es tu primera acción que tú quieres hacer como resultado de la lectura de ese libro? No, pues, pues no, no es correcto. Es lo mismo. Es como cuando tú estás escuchando una música que no va de acuerdo a tus valores, a tus principios. ¿A qué te lleva a pensar esa música? En elementos propios de la naturaleza humana que no está bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero ¿qué cuando tú estás cantando un himno? ¿Qué pensamientos? Es decir, lo que tú lees te lleva a modificar tu manera de vivir. Y eso es algo que es muy importante. La razón, pastor, por la que nosotros tenemos que leer las escrituras y tenemos que hacerlo con un espíritu de humildad y tenemos que venir con el deseo de... es porque cuando tú te enfrentas con la Biblia, tu destino puede cambiar simplemente porque tu concepción de lo que tú pensabas que era la Biblia ha cambiado, como ya mencionó el pastor Medina. La Biblia en su riqueza no solamente te habla de la riqueza del mensaje, sino del Dios que está transmitiendo un mensaje y por qué Dios quiere hacer eso. Es decir, hay un texto también, pastor, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 46 y 47, donde el Señor les dice, Moisés le dice al pueblo, aplique en vuestro corazón todas las palabras de esta ley. Dice, esta palabra no es vana, allí está vuestra vida. Y es allí, nuestra manera de vivir tiene que ser una con la manera de que nosotros proyectamos vivir con la ayuda de Dios, pastor. Gracias, pastor. Con esto vamos a concluir la primera sección, pero recuerden ustedes que entender las escrituras tiene que ver también con una obra especial de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos disponemos a estudiar, aceptar y comenzar a vivir en armonía con esto, la comprensión nos llevará a entender que lo que la Biblia dice es de bendición para nuestra vida. En un momento más regresamos con el segundo segmento. Estamos de regreso y vamos a continuar con el estudio de la lección número 7 que lleva por título Idiomas, Texto y Contexto. Y vamos a la segunda parte de esta lección, las palabras, forma y su significado. Pastor Alejandro, las palabras tienen tienen significados y algunas palabras, si no es que la gran mayoría de las palabras tienen esos significados tan ricos que permiten tener claridad, un mensaje, la comprensión de un mensaje de forma clara. Esto es muy importante, pastor. Ojalá que nosotros pudiéramos dedicar tiempo al estudio de las palabras porque tiene una riqueza extraordinaria. Un ejemplo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos en uno de los nombres de Dios, Elohim. Elohim es uno de los nombres que se refiere a nuestro Señor, que se traduce como Dios, Elohim. Pero la misma palabra también se traducía por jueces. Okay. Jueces. Entonces, en el Salmo 82, por ejemplo, dice que Dios se dirige a los jueces y se dirige a Elohim. Y en el mismo sentido, en Juan 10:34 dice, yo dije, dioses sois. Mucha gente no entiende este pasaje. ¿Por qué Jesús le dice a los fariseos y a los líderes de la religión hebrea, yo dije, dioses sois, citando el Salmo 82?
Pero aquí hay un ejemplo muy claro de que desconocer el significado de la palabra nos puede llevar a una interpretación equivocada. Y hay gente que dice, Jesús dijo que somos dioses. Y algunas personas con ideas medio simpáticas dicen, eso quiere decir que tenemos una divinidad, una fuerza, un poder. Cuando Jesús está citando el Salmo 82, que utiliza Elohim, y Elohim significa también, aparte de dioses, jueces. Es decir, lo único que Jesús está haciendo, yo dije, vosotros sois jueces del pueblo de Israel. Eso no se entiende cuando uno desconoce el significado de una palabra. He ahí la riqueza de una palabra que se usa en el idioma en que se escribió, ya sea el término griego o los términos hebreos. Cuando hablamos de amor, por ejemplo, el griego tiene 4 palabras para referirse a amor. No es lo mismo el amor de Dios con el amor de la pareja, como el amor de padres e hijos. Cada una de esas situaciones, los griegos utilizaban un verbo, perdón, un sustantivo diferente para referirse a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las palabras, los verbos tienen significados que vendría bien entender y son muy ricos, nos amplían el significado de la interpretación y eso favorece y facilita una buena lectura de la Biblia. Correcto. Gracias, pastor. Y pastor Francisco, entonces estamos en las formas, en los significados de las palabras, porque la Biblia presenta una riqueza impresionante de estas, pastor. Sí, pastor. La lección hace referencia a algunos textos que quiero invitarles a que los abran en su Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6, cuando David se está refiriendo a lo que Salomón se está refiriendo a lo que Dios hizo con su padre. Dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón. Y sabe, pastor, que hay algunas palabras que se hacen mención. La palabra misericordia, chesed, en justicia, en rectitud, que es misericordia. Emet, fidelidad, confiabilidad, y sedaká, actuando en verdad. Pero cuando nosotros vemos este pasaje en otros textos, por ejemplo, en Salmo capítulo 57, versículo 2, dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia, y entonces ahí aparece otra vez la palabra chesed, y su verdad, es decir, su fidelidad. Lo que está haciendo el salmista aquí, pastor Enoch, es que ocupando la riqueza de las palabras y su significado, él está ocupando el texto de que David está siendo calumniado, infamiado. Entonces, él está siendo desacreditado. ¿Y qué hace? ¿Qué hace David? Él clama a la misericordia y a la verdad de ¿quién? A la verdad de Dios. Es decir, cuando nosotros estudiamos el texto en todo su contexto, en toda su riqueza de las palabras, podemos encontrar mucha riqueza. Esa palabra infamia, pastor, cuando nosotros busquemos esa palabra en los diferentes lugares en los que aparece en la Biblia, aparece cuando Goliat salía a desafiar, traduce en algunas versiones al pueblo de Dios. Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba diciendo una mentira. Y entonces ¿quién entra? Entra Dios para liberar a su pueblo a través de los instrumentos escogidos, pastor. Muy bien.
Eso tiene que ver con las palabras, con el significado. Pastor, pero cuando entramos, Pastor Medina, cuando entramos a este análisis de las formas, los significados, en algunos momentos, por ejemplo, el hebreo, utiliza un énfasis, una repetición constante, incluso 3 veces, para expresar alguna idea. ¿Por qué se sucede eso, pastor? ¿Qué implicaciones hay? ¿Qué beneficio? ¿Cuál es el propósito? Ellos, una de las formas que tenían los hebreos era repetir 3 veces. Con eso enfatizaban un atributo de Dios. Había que repetir 3 veces algún verbo o algún sustantivo y estar diciendo que Dios creó y creó Dios. Por eso Dios lo creó, para darle fuerza a la declaración. También la famosa declaración esa de santo, 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 repetir que Dios está ahí, que es santo, para, para darle un sentido más sólido al verbo de la palabra y enfatizar. Eso es muy de los hebreos. Los griegos ya no lo van a utilizar tanto, aunque se va a conservar alguna de esas frases en el libro de Apocalipsis, que quizás se haya escrito antes en griego, en hebreo que en griego, y luego se tradujo al griego. Así que tenemos nosotros en varias partes de la Biblia algunas repeticiones, sobre todo las que repiten 3 veces, para darle fuerza de que Dios está detrás de esas declaraciones, sobre todo cuando aparece la figura de Dios, aparece la repetición en hebreo. Sí, gracias, pastor. Y esto, Pastor Francisco, a su vez, tiene el énfasis de grabar en la mente a través de la riqueza del lenguaje, a través de la riqueza de las palabras, es grabar esta verdad en la vida de las personas. Sí, pastor, en Números capítulo 6, versículos 24 al 26, nosotros vamos a encontrar lo que conocemos como la oración, la bendición sacerdotal. Y ahí en Números capítulo 6, lo que quiere resaltar el texto, como bien lo ha mencionado usted, dice el versículo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Lo que trata de resaltar el texto es que lo que Dios hace en favor del ser humano, lo hace para que el ser humano pueda tener totalidad, integridad y bienestar, como lo expresa la palabra shalom, así como termina diciendo el versículo 26. Es decir, el mensaje de Dios transmite una riqueza para que nosotros podamos gozarnos. Sabe, pastor, que antes en el bloque anterior estábamos platicando aquí entre nosotros, diciendo de que muchas veces nuestro contexto cultural no nos permite que nosotros apreciemos la riqueza del mensaje de Dios. Es decir, nosotros podemos ser afectados por nuestra cultura, el contexto donde nosotros vivimos o cómo nos trataron nuestros padres, y entonces eso tiene un efecto negativo en cómo nosotros a veces leemos la Escritura. Entonces, por eso lo importante es de venir a la Escritura y permitir que la Escritura misma ilumine, nos enriquezca y nos oriente en cuanto al plan que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Muchas gracias, pastor. Y con esto vamos a finalizar esta segunda parte del segmento, de los segmentos. No sin antes a mencionar, enfatizar, tomemos tiempo para la comprensión de esta riqueza
que es la santa palabra de Dios. Y usted va a entender y usted va a ser guiado a una comprensión maravillosa de los planes del Señor. En un momento más regresamos para analizar juntos la tercera y última parte. Que el Señor les bendiga. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con el tercer elemento del estudio de nuestra lección de esta semana, que tiene que ver con el texto, su contexto y el propósito del mensaje. Vamos a, en primer lugar, Pastor Medina, entender los textos y la diversidad de contextos, estos asuntos que son muy, muy valiosos, nos van a permitir centrarnos en una interpretación correcta. ¿Qué hay al respecto de este escenario, de los textos y contextos, pastor? Todos los textos están en un contexto. Es decir, todos los textos hay textos antes y después. A eso le llamamos contexto, lo que está antes y después del texto. Pero también hay contextos históricos. Es decir, viene muy bien saber en qué momento la palabra de Dios hace una declaración sobre tal o cual cosa. El famoso tema de las mujeres de Corintios, cuando dice que no permito a las mujeres hablar. Esa declaración se hace en un contexto histórico. En un contexto histórico, y hay gente que quiere traer esa declaración a esta época, pero se hizo en un momento histórico que daba la necesidad de ejercer esas palabras, que no tienen nada que ver a veces con las interpretaciones que otros le dan, o una supuesta inferioridad de la mujer, que de ninguna manera se puede aceptar que la Biblia diga eso. También hay contextos literarios, es decir, ¿qué texto hay antes y después? Y una clave muy sencilla para entender los contextos literarios, es decir, lo que está antes y después del texto, es la palabra. Primero, tenemos una palabra que está dentro de un versículo. Es decir, hay una palabra que está dentro de un versículo. Ese versículo está dentro de un capítulo. Ese capítulo está dentro de un libro de las Escrituras. Y ese libro está dentro de todos los libros de la Biblia. Así que tenemos que ir siguiendo la línea. La palabra está en un versículo. Es decir, la palabra está rodeada de otras palabras. El versículo está en un capítulo, el capítulo está en un libro y el libro está en el resto de libros de la Biblia. Eso nos ayuda a entender que no podemos leer un texto de una manera aislada. Siempre está acompañado de otros versículos. Este principio nos lo dejaron los reformadores. Así que es en la Reforma Protestante, y es muy importante para no hacer interpretaciones que antojadizas, que uno dice, bueno, pues a mí me parece que esto significa eso. No, nosotros no podemos llegar a ese punto. Acuérdense que cuando hablamos de interpretación, que tenemos que preguntarnos, ¿qué dice el texto?
Y para saber qué dice el texto, tenemos que mirar el contexto. ¿Sí? Y si todavía vamos más allá, podemos mirar el contexto lingüístico. ¿Qué juegos de palabras aparecen ahí al lado? Por ejemplo, una palabra o un verbo mencionado en la Biblia, la palabra amor en el Nuevo Testamento, decíamos cuando dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra que se usa ahí, el verbo agapao, se refiere a un amor extraordinario que da sin esperar recibir nada a cambio, que es el amor con el que Dios nos ama. Ese verbo está en el marco de una serie de palabras que están todas organizadas para facilitar una interpretación. Correcto. Esto es muy importante, Pastor Francisco, porque si bien es cierto, llegamos a sacar a un texto y le quitamos todo su contexto, seguramente va a ser mal empleado, Pastor. Es correcto. ¿Sabe, pastor, que es interesante la descripción que hace la lección del día miércoles cuando ocupa el término Adán para referirse a una persona, el primer ser creado, y para referirse a Adán para referirse a la humanidad, ya que la palabra Adama se traduce, la palabra Adama significa tierra. Es decir, cuando Dios crea al hombre, Dios crea al hombre de la tierra, y entonces Adán se convierte. Hay una expresión que ahorita no recuerdo muy bien, pero se convierte en un singular, ¿cómo se dice? En un singular, es decir, Adán es una persona, pero que representa a toda una raza, la raza humana, a una raza humana, pero después también ocupa la expresión para referirse a una persona que es Adán. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, nosotros vemos, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí está refiriéndose a la creación de Adán. Pero más adelante, en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14, encontramos a Jesús como el segundo Adán. Es decir, en Génesis encontramos como Adán como la cabeza de la creación de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos, encontramos a Jesús como el segundo Adán, como de la cabeza de los redimidos. O sea, ¿quién encabeza la redención de la raza humana? El segundo Adán, Cristo Jesús. Lo interesante son los contextos, como uno en un ambiente perfecto cae, y con uno en otro ambiente, el otro que es Jesús, perdón, en un ambiente inhóspito, desértico, pues vence por la gracia del Señor. Entonces, la riqueza del mensaje nos ayuda a ver la profundidad del mensaje que hay en el texto, Pastor Enoch. Gracias, Pastor. Y ahora, Pastor Alejandro, cuando vemos los libros de la Biblia, vamos a encontrarnos que fueron escritos por distintas personas. Y a su vez, cada libro enfatiza un mensaje. Ya eso nos va a permitir encontrar, por ejemplo, libros que hablan acerca de profecía, vamos a encontrar los salmos, etcétera, etcétera. Hay una clasificación, pero para poder entender la realidad de esos, es decir, su mensaje, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Es muy importante aprovechar estos libros porque tuvieron un autor. Y hay que averiguar quién es el autor de esos libros. En algunas ocasiones están identificados, en otras no. Tanto el autor como el entorno. ¿Qué situación rodeaba al autor cuando escribió el libro? En algunos casos sí lo podemos identificar.
Pero, por ejemplo, cuando leemos el Salmo 57, que para mí me parece un salmo muy bueno, el salmo del arrepentimiento de David, y, perdón, 51, perdón, muchas gracias, el Salmo 51, de arrepentimiento de David, pues cuando él se arrepiente por el pecado con Betsabe, y entonces él reconoce ahí, dice, yo hice esto, yo hice aquello, hice el otro, y podemos conectar el salmo con la historia de la caída con Betsabe, el caso de la muerte de Urías, todo eso. Entonces el salmo adquiere un significado mucho mayor, porque lo podemos conectar con ese momento. Pero hay que averiguar quién es el autor de ese salmo y en qué momento histórico lo escribe. Y para eso vale la pena saber quién fue el autor. El Evangelio de Marcos toma un significado muy bueno cuando uno se da cuenta que el autor del Evangelio de Marcos es nada menos que ese chico que el apóstol Pablo echó, es decir, que más bien al principio el chico se asustó, se desanimó y se dejó el ministerio, siendo muy jovencito. Y entonces luego quiso regresar y el apóstol Pablo no lo quiso y se peleó ahí con su compañero de viaje misionero. Pues va a ser nada más y nada menos que el autor del primero de los evangelios de la Biblia, que es el Evangelio de Marcos. Y va a ser muy importante porque de ahí, de su relato, Lucas y Mateo van a tomar el relato de Marcos de un chico que aparentemente ya no se esperaba nada. Pero qué maravilla que él se haya arrepentido, haya vuelto al camino y entonces tratar de seguir al Señor y escribir el Evangelio. Es decir, es importante, hermanos, saber quién escribió el texto y en qué momento lo escribió. Eso es otro de los contextos importantes en los contextos históricos cuando uno estudia la palabra de Dios. Gracias, pastor. Y a través de eso, Pastor Francisco, nosotros podemos entender el propósito del mensaje del libro, por ejemplo, ¿no? Eso nos va a permitir encontrarnos con un escenario donde nos brinde herramientas, conocimiento, la comprensión, la postura, varios elementos importantes. Sí, pastor, sabe que nosotros encontramos que la Biblia en realidad es un relato en cómo Dios interviene en la vida del ser humano. La Biblia registra eso. Las vicisitudes, los problemas, las dificultades que nosotros a veces enfrentamos en nuestra vida hoy no son ajenas a las Escrituras. En realidad es por eso que la Biblia es un libro santo, es un libro distinto, porque revela, nos informa de la intervención de Dios, Pastor Enoch. Sí. Hace algunos años atrás, en una clase de principios de hermenéutica, el profesor nos llevó a leer Génesis 4. Génesis 4, 1 al 5. Y lo interesante es que el pastor, el maestro, quería que nosotros, leyendo solamente Génesis 4, dice, ¿qué ven? ¿Qué ven de diferente en el mensaje? ¿Qué no está pasando? Y es el sentido del mensaje. ¿Cómo el sentido del mensaje hace énfasis, como en la cultura hebrea el primogénito es el principal, y cómo ese énfasis va cambiando del primogénito al segundo hijo, y cómo va resaltando la acción del segundo hijo con respecto a la acción del primer hijo. Es decir, aunque en la Biblia el mensaje puede ser, haciendo referencia específica a Génesis 4, versículo 1 al 5, a que los primogénitos son los que tienen la bendición de Dios, no siempre los primogénitos hacen lo que Dios se espera que hagan. Y entonces es por eso que lo más importante para Dios no es quién soy yo. Yo puedo ser un pastor, yo puedo ser un dirigente de iglesia local, yo puedo ser un dirigente de asociación o de unión,
Pero lo que hará la diferencia cuando yo llego al mensaje de la Biblia, Pastor Enoch, es mi respuesta al mensaje. Además, nosotros vamos a ver que en la palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Cuando nosotros vamos al libro de Habacuc, por ejemplo, nosotros vemos que el mensaje del libro de Habacuc es que a pesar de que las situaciones que nosotros vivimos en el día a día pudieran decirnos que Dios no es soberano, el libro de Habacuc nos recuerda de que Dios es soberano, Dios tiene el control y por eso no debemos desesperar, incluso cuando nuestro corazón esté lleno de quejas, esté lleno de lamentos y de cosas que no nos permitan vivir de acuerdo. Bueno, no nos permitan experimentar la vida como Dios quiere que nosotros las experimentemos. Y pudiéramos decir esto respecto a la pregunta, Pastor. Muchas gracias, Pastor Francisco, Pastor Alejandro. Hemos llegado al final del estudio de la lección número 7 y lo hacemos con gratitud a nuestro Dios porque Él en su palabra ha dejado una riqueza impresionante para nuestras vidas, una riqueza única, donde detalles como el idioma, el texto, el contexto y todo lo que se genera en torno a los libros tiene un propósito divino, y cuando vamos escalando y vamos avanzando en este estudio, vamos a encontrarnos irremediablemente con el Dios que se está revelando a través de estos medios, de estas formas. Así que, hermanos queridos, cuando nosotros nos aproximamos al estudio de las Escrituras y a la interpretación de la misma, debemos hacerlo con el único afán de encontrarnos con Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, gracias por habernos acompañado, nos vemos en el siguiente estudio de la lección y entonces deseamos que el Señor sea con ustedes. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema.